Carla Pérez, estaba siendo investigada la enfermera, hay otros también que estaban siendo investigados. Sí, la farmacéutica estaba en primera instancia imputada, después de lo que fiscal me dice que no hay responsables, no se amplió tampoco a la Caja Nacional de Salud y me dice que no hay responsables. Yo solo pido eso, justicia y que se pueda revisar bien el caso de mi hijo. ¿Cómo no va a haber responsables? Yo digo que se ha muerto. Yo le digo al fiscal, entonces dígame de qué ha muerto mi hijo. Yo lo único que pido es eso, justicia, que se pueda abrir el caso y que puedan revisar bien el expediente. Imagínense con qué ha muerto, imagínense con una madre de familia, con padre, pónganse en el lugar, no pueden sacar si quieren una muerte natural, no puede sacar por eso, pero Pero fue en la chica, hermoso, ¿no? Sí, pienso que es todo poquito, pero no, no decía de nada. Se ha cerrado definitivamente el caso en la Fiscalía Departamental, sí, lo cerró el fiscal departamental, ratificó el sobreseimiento, lo volvió a cerrar. Ahora se presentó una nota al fiscal general pidiéndole, por favor, que reabra el caso, que se pueda seguir el caso. Yo quiero dar con los responsables de la muerte, que no. Bien, doctores, estamos de vuelta con la segunda parte de la clase del día de hoy. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Ahí está, me confirman por favor que les aparece la pantalla. Gracias, doctora, gracias. Bien. Vamos a continuar entonces. Ya vimos la primera gran familia que eran los inhibidores de la bomba de protones. Vamos con la segunda familia que son los antagonistas de los receptores H2. Como les dije, el sufijo acá es tidina, sufijo tidina. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de esos medicamentos? El mecanismo de acción es que se van a unir de forma reversible. ¿A quién? Específicamente acá, a nivel de los receptores H2, que son los receptores de histamina. Bien, ahora, otra gran diferencia respecto al omeprazol y al pantoprazol es que estas van a actuar mejor de forma nocturna. Recuerdan que les dije que el omeprazol y el pantoprazol actúan muy bien en ayunas y durante la mañana, pues cuando hablamos de la ranitidina, simetidina y demás, van a actuar mucho mejor durante la noche, mucho mejor durante la noche. ¿Cuáles son los fármacos? Van a ser la ranitidina, la simetidina, la nisatidina y la famotidina. Obviamente acá en la noche, pero antes de las comidas. Bien, ahora,
Cuando hablamos de la parte de la farmacocinética, ¿qué vamos a hablar de cada una? Primero, cuando hablamos de estos medicamentos, ambos se pueden administrar por vía oral de igual forma o por vía parenteral. Y generalmente lo que hacen es administrar por vía oral el omeprazol y por vía parenteral la ranitidina. Bien, se absorben de igual forma a nivel intestinal, se distribuyen a partir del torrente sanguíneo y se metabolizan a nivel del hígado. También utilizan enzimas hepáticas muy importantes y posteriormente se elimina a través de los riñones. El tiempo de acción va a ser de 2 a 3 horas y algo muy importante es que miren, la inhibición ácida va a durar hasta 24 horas, pero solamente se logra de un 60 a un 70%. Recuerdan que el omeprazol y el pantoprazol lograban de un 80 hasta un 90%, acá solamente se logra 60 al 70%. Bien. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Justamente las que dijimos anteriormente, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya sabemos qué es, úlcera péptica, hemorragia digestiva alta ulcerosa, síndrome de Schollinger-Ellinson, gastropatía por Aines, profilaxis por estrés y también la Helicobacter pylori. Ahora, si bien las indicaciones son básicamente las mismas, como les digo, estos medicamentos generalmente se los considera como medicamentos de segunda línea, es decir, no nos funciona el omeprazol o pantoprazol, podemos utilizar estos anti-H2. Ahora, lo que les decía anteriormente, recientemente, bueno, tampoco tan recientemente, hace ya 2 años, se han hecho muchos estudios que han relacionado la ranitidina principalmente con la aparición de cáncer en pacientes. ¿Esto debido a qué? Debido al componente NDMA, que es un componente potencialmente carcinógeno para el paciente. Y es por eso que actualmente en muchos lugares ya no se utiliza la ranitidina, pero van a ver que en hospitales, por ejemplo acá en Bolivia donde estoy yo, se sigue utilizando la ranitidina por vía intravenosa en los hospitales sin ningún tipo de inconveniente, pero para que sepan ese dato y para que eviten utilizarlo y más que nada utilicen omeprazol o pantoprazol. Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones? De igual forma en pacientes con enfermedad renal hepática. ¿Por qué? Porque los componentes se van a eliminar principalmente a través de los riñones y que pueden provocar un daño del mismo. Aparte de ello, también en hipersensibilidad al compuesto. Bien, ahora, de igual forma, otro punto muy importante es en pacientes hepatópatas. ¿Por qué? Porque las enzimas o grupos enzimáticos que se utiliza para su metabolismo, pues van a ser las siguientes: citocromo 1A2, citocromo 2D6 y el citocromo 2C9. Esto realmente pueden llegar a provocar mucho daño en el hígado y es muy importante evitarlo principalmente en pacientes con una esteatosis hepática, hepatitis o incluso una cirrosis hepática. Bien, y por último son fármacos categoría B en el embarazo. ¿Qué significa categoría B? Que se pueden utilizar en el embarazo, pero siempre y cuando sean indispensables y sea mejor el riesgo-beneficio. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos que puede provocar cada uno? Pueden provocar diarrea, cefalea, fatiga, mialgias, estreñimiento y somnolencia. Por otra parte, cuando hablamos de la cimetidina, esta por sí sola puede generar galactorrea, puede generar ginecomastia e impotencia incluso en los hombres. Y uno dirá, ¿por qué? Porque directamente va a inhibir la unión de la dihidrotestosterona a los receptores andrógenos, que son justamente los que se encargan de darle los caracteres masculinos justamente al varón. Si esto se inhibe, pues obviamente puede aparecer impotencia, ginecomastia y demás. Bien. Ahora, ¿cuáles son las dosis de la ranitidina y la cimetidina? La ranitidina se puede administrar en dosis iniciales de 150 a dosis máximas de 300 miligramos con una frecuencia de 1 a 2 veces por día. La presentación en la que viene va a ser en tabletas de 150 y 300 miligramos y también en ampolletas de 300 miligramos. Por otra parte, la cimetidina se puede administrar en dosis iniciales de 400 miligramos a 800 miligramos con una frecuencia de 1 a 2 veces por día y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 200, 400 y 800 miligramos. Acá tenemos la ranitidina de 300 miligramos y acá tenemos la cimetidina de 200 miligramos. Como les digo, generalmente el omeprazol se lo utiliza más por vía oral y la ranitidina por vía intravenosa en los hospitales. Bien, entonces nuevamente es de segunda elección después de los IVP y algo muy importante también de estos medicamentos es justamente la relación de la ranitidina con el cáncer y les invito a que busquen artículos al respecto. Van a ver que hay muchos
que sí indican que hay una relación, algunos que también dicen que no, pero en la mayoría como que concuerdan en que hay al menos una estrecha relación con la misma. Bien, entonces esta familia estaba mucho más sencilla porque ya entendimos a detalle la primera familia. Ahora, vamos a ver la tercera familia, que son los fármacos protectores gástricos. Y acá de quiénes vamos a hablar del sucralfato, vamos a hablar del misoprostol y vamos a hablar del bismuto. Bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los protectores de la mucosa gástrica? El mecanismo de acción va a ser que van a aumentar los mecanismos de protección de la mucosa gástrica. ¿Y cuáles serán los mecanismos de protección de la mucosa gástrica? Pues serán principalmente las prostaglandinas, el flujo sanguíneo, el moco y también el bicarbonato a partir de su secreción por células mucosas y células epiteliales. Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Directamente van a estimular acá a nivel de esta prostaglandina y también, como les dije, van a tener la capacidad de generar una película o gel viscoso. Y ahora se los voy a resumir. Primero, si hablamos del misoprostol, el misoprostol, ¿qué va a hacer? El misoprostol principalmente va a ser un agonista de las prostaglandinas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estimular la liberación de estas prostaglandinas. Va a estimular la liberación de esas prostaglandinas, que obviamente sería beneficioso porque obviamente después las prostaglandinas cumplirían todas las funciones a nivel de la célula parietal, de la célula mucosa y de la célula epitelial, principalmente. También cumple el otro, pero de forma un poco más disminuida. Por otra parte, cuando hablamos del sucralfato, ¿cuál es la principal función que va a cumplir? De igual forma, cumple todas las funciones de estimulación de las prostaglandinas y demás, pero la principal, ¿cuál es? La principal es esta formación de un gel viscoso o una película densa a nivel de la mucosa gástrica que cubra justamente las células de la mucosa gástrica. ¿Y esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una úlcera péptica, ¿qué es lo que pasa? Que el sucralfato, a partir de la capacidad de generar ese gel viscoso, lo que va a hacer es que va a producir ese gel viscoso y principalmente este va a tener afinidad a nivel donde han ocurrido ciertas lesiones. Es decir, tenemos una especie, una lesión del tejido donde se encuentra lesionado. En ese punto, el sucralfato va a producir fácilmente a ese nivel ese gel viscoso y por ende es muy indicado en pacientes con úlcera péptica. Bien, y por último el bismuto. Recuerdan que les dije que teníamos un medicamento dentro de toda la familia de los fármacos gastrointestinales que es capaz de tener una acción antimicrobiana e incluso se lo utiliza en el tercer esquema frente a infección por Helicobacter pylori, justamente es el bismuto. Cumple todo esto, pero más importante, tiene la acción antimicrobiana. Bien. Ahora, entendiendo ello, veamos cuáles son las dosis, frecuencia y presentación de cada uno de estos medicamentos. Primeramente, hablemos del sucralfato. El sucralfato se puede administrar en dosis iniciales de 1 gramo, dosis máximas de 4 gramos, con una frecuencia de 3 a 4 veces por día y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 1 gramo. Como les dije, principalmente cuando está indicado, cuando tenemos un paciente con una úlcera péptica porque produce muy bien ese gel viscoso o esa película densa que recubre la mucosa gástrica. Bien. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de el misoprostol, este misoprostol, como les dije, va a ser principalmente un agonista de las prostaglandinas, pero miren, las dosis son bastante disminuidas, de 200 microgramos a 800 microgramos, con una frecuencia de 3 a 4 veces por día. Y uno dirá, ¿por qué? Porque si alguien alguna vez ha escuchado hablar del misoprostol, sabemos que este misoprostol se lo considera realmente abortivo y muchas veces se lo toma para inducir en el aborto en él o la paciente. Por ende, este es un fármaco categoría X en el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca, pero bueno, no debemos utilizar el misoprostol para nada en el embarazo. En ciertas situaciones sí se pueden utilizar. ¿En qué situaciones? En la inducción del trabajo de parto, por ejemplo. Cuando la paciente se encuentra en el trabajo de parto, pues ahí tenemos que evaluar, realizar la inducción o conducción de trabajo de parto, si es que ya se encuentran en las semanas de gestación adecuadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la conducción se realiza a partir de la oxitocina y el misoprostol, y la inducción a partir del misoprostol, pero esto obviamente siempre y cuando haya profesionales. ¿Por qué? Porque si administramos este misoprostol antes de la fecha o no por un profesional, generalmente se induce
el aborto en la paciente. Bien, entonces la presentación en la que viene van a ser en tabletas de 100 y 200 microgramos o ampolletas de 120 a 500 microgramos y también en comprimidos vaginales, justamente son los que se van a utilizar. Y por último, el bismuto. El bismuto que puede venir en forma de subsalicilato de bismuto o subcitrato de bismuto se puede administrar en dosis iniciales de 120, dosis máximas de 480 con una frecuencia de 3 a 4 veces por día. Principalmente, como les dije, tiene la acción antimicrobiana. ¿Cuáles son las indicaciones? Son justamente todas las que vimos anteriormente. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, hemorragia digestiva ulcerosa, síndrome de Solinger-Ellison, gastropatía por Aines, profilaxis por estrés y también Helicobacter pylori. Y acá se los pongo en rojo porque esto principalmente tenemos que saber indicar muy bien esto si es que vamos a indicarlo, pero generalmente es mucho mejor si lo indica un ginecobstetra. Inducción de trabajo de parto. Para eso es que nos sirve el misoprostol. Inducción del trabajo de parto. ¿Por qué? Porque va a aumentar las contracciones uterinas. Muchas veces hay pacientes que tienen hipotonía a ese nivel, atonía uterina a ese nivel, de tal forma que no pueden contraer justamente y tener correctamente el trabajo de parto. En esos casos se los puede utilizar. Pero nuevamente que les digo, un ginecobstetra tiene que ser el que indique esto. Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones? Hipersensibilidad al compuesto. Principalmente, aquí vamos a ver que el sucralfato está contraindicado en una enfermedad renal crónica, principalmente por la composición que contiene. Bien. Aparte, como les dije, el misoprostol es un fármaco categoría X en el embarazo. ¿Qué significa esto? Que nunca, pero nunca se tiene que utilizar, excepto en inducción de trabajo de parto y siempre y cuando lo administre un ginecobstetra. Perdón si hago mucho énfasis en esa parte, pero es importante. Bien, efectos adversos. El sucralfato que puede provocar estreñimiento, puede por directamente la sobrecarga de aluminio y este aluminio justamente es el que produce esta enfermedad renal crónica, así que por eso es que no debemos darle en un paciente que tiene esta enfermedad a nivel de los riñones. También puede producir náuseas y sequedad de la boca. Lo más importante es estreñimiento justamente por este aluminio. Por otra parte, si hablamos del misoprostol, ya les dije abortos, se los pongo aquí con letras rojas, alteraciones ginecológicas, dismenorrea, hemorragia vaginal, diarrea y dolor abdominal. Las alteraciones son más que nada a nivel de las pacientes mujeres. Bien. Y por último, el bismuto, ¿qué puede producir? Puede producir oscurecimiento de las heces, lo que se conoce como melenas, pero básicamente esta parte no tiene ningún tipo de relevancia ni importancia, pero puede producir el bismuto oscurecimiento de las heces, doctores. Bien. Ahora, ya tenemos a las tres grandes familias, inhibidores de la bomba de protones, antagonistas de los receptores H2, protectores gástricos. Hagamos un repaso de qué tenemos que hacer de cada uno. Primero, IBP, generalmente administrarlos antes de las comidas y más que nada en ayunas, 1 hora, 30 minutos o 2 horas antes. Antagonistas de los H2, generalmente después del mediodía, justamente en la noche, porque actúa mucho mejor antes de las comidas, pero en la noche. Y esto es de segunda línea, IBP de primera línea. Posteriormente, sucralfato más que nada como un antagonista de las prostaglandinas, siempre y cuando la paciente no sea gestante o para la inducción de trabajo de parto, el misoprostol, perdón, el sucralfato más que nada para una úlcera péptica porque genera ese gel viscoso bastante bueno y el bismuto muchas veces en combinación para erradicar el Helicobacter pylori por la acción antimicrobiana que posee. Bien, y por último, vamos a hablar de la última familia de Doctor, doctores. Sí. disculpe una consulta. El tema del sucralfato a veces viene incluso con simeticona. ¿Cuál sería mejor, un sucralfato puro o con simeticona? Y más o menos, ¿cuánto tiempo antes debería de darse de las, digamos, de las comidas o en el tema de la úlcera péptica? Excelente. Acá, por ejemplo, si utilizamos el sucralfato, muchas veces, como dice la doctora, puede venir en combinación. Por ejemplo, sucralfato más simeticona. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que en este punto tenemos que valorar siempre la parte de la clínica del paciente. Si solamente, por ejemplo, presenta una pirosis y refiere quemazón a nivel del estómago, incluso se le puede hacer, por ejemplo, una endoscopía digestiva alta y se ve que hay lesiones bastante superficiales, pues incluso solamente acá el omeprazol o una ranitidina o simetidina sería bastante indicada, no pasaría nada. Pero si el paciente tiene, aparte de ello, una úlcera péptica, en este caso también estaría indicado el sucralfato. Y si podemos utilizar este sucralfato juntamente con el medicamento en combinación, que también va a ser un antagonista o un inhibidor de la bomba de protones, pues va a actuar mucho mejor. Pero siempre y cuando veamos la clínica del paciente. Si la clínica del paciente indica que también tiene una úlcera péptica, pues va a ser más indicado esa combinación, doctora. Vamos con otra pregunta. A ver, vamos a leer el chat.
La simeticona, ¿a qué familia pertenecería en este caso? La simeticona pertenecería ya a la familia de los fármacos dentro de la motilidad gástrica, doctora. A ver, doctora Giovanna, sobre el magaldrato. A ver, retrocedemos. El magaldrato. Ahora lo vamos a ver en la parte de los antiácidos, doctora. Sí. Bien, vamos con la última familia entonces, doctores, con los antiácidos. Acá vamos a hablar de los carbonatos y vamos a hablar de los hidróxidos. Bien, entonces, veamos esto. Esto también es muy importante y esta es una diferencia respecto a estos medicamentos. Van a ver ahora. Miren, antiácidos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antiácidos? Ya se los dije. Se unen a las moléculas del ácido estomacal para producir otro compuesto que no va a ser ácido. Entonces, tenemos acá directamente a la gráfica que vimos anteriormente. Tenemos a la célula parietal que libera el ácido clorhídrico. Acá tenemos al moco, tenemos al bicarbonato. Ahora, ¿qué es importante? Que los antiácidos van a actuar justamente acá, van a actuar neutralizando al ácido clorhídrico, lo van a neutralizar por completo. Y otra diferencia muy importante es que tienen que administrarse después de las comidas. Recuerdan que les dije que el omeprazol siempre antes de las comidas y en ayunas. La ranitidina siempre antes de las comidas, pero durante la noche. Incluso, como les digo, 30 minutos, 1 hora o 2 horas antes. Mejor si es 1 hora o 2 horas antes de las comidas en la noche. Y ahora vemos acá que los antiácidos va a ser distinto. Acá vemos que los antiácidos son mejor utilizarlos después de las comidas. ¿Por qué? Porque tiene lógica, si nosotros consumimos alimentos, ese momento el ácido va a liberarse a nivel del lumen gástrico. Y una vez que el alimento se libere a nivel del lumen gástrico, digo, el ácido se libere a ese nivel, pues después consumimos el antiácido y este se va a encargar de neutralizar y evitar justamente la sintomatología en el paciente, doctores. Bien. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de esas familias? Pues van a ser el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio y los hidróxidos, hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Bien, ahora, un punto muy importante que quiero mostrarles acá es justamente a partir de cómo es que van a actuar principalmente los carbonatos, tanto el bicarbonato de sodio como el carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque miren, este bicarbonato de sodio lo que va a hacer es viajar acá donde se encuentra el ácido clorhídrico y a partir de la mezcla de bicarbonato de sodio juntamente con el ácido clorhídrico van a crear cloruro de sodio y van a crear agua aparte de ello. Por otra parte, si viene el carbonato de calcio y se une al ácido clorhídrico, lo que va a hacer al unirse a este es crear cloruro de calcio y principalmente agua, de tal forma que neutralizarían por completo al ácido clorhídrico. Bien. Entonces, cuando hablamos de los carbonatos, como les dije, tenemos dos representantes que van a ser los bicarbonatos del bicarbonato de sodio y el carbonato de calcio. Bien, la dosis inicial de esto va a ser de 500 miligramos, la dosis máxima también de 500, con una frecuencia de 1 vez por día. Y acá está justamente el siguiente medicamento, que es el que hace rato preguntaba la doctora, que es el magaldrato. Y ahora se lo voy a explicar. Miren, cuando hablamos de los hidróxidos, tenemos dos medicamentos. Esto es importante que lo entiendan. Miren, tenemos dos medicamentos que son el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos van a actuar bastante bien porque van a actuar muy bien frente al ácido. Ahora, ¿cuál es el punto importante acá? Que cuando hablamos de estos medicamentos, ¿se los puede utilizar de forma individual? Sí se los puede utilizar de forma individual. Pero ¿qué pasa? Que actualmente la mayoría de las presentaciones los van a encontrar en conjunto con el nombre de magaldrato. Y uno dirá, ¿por qué? La respuesta es porque el hidróxido de aluminio generalmente produce estreñimiento y el hidróxido de magnesio generalmente produce diarrea. Entonces, ¿qué pasa? Que como este produce diarrea y este produce estreñimiento, la mejor solución que encontraron fue administrar los dos de forma conjunta porque iban a tener un efecto mucho mejor frente a la acidez gástrica y al mismo tiempo iban cada uno a bloquear la acción del otro. Es decir, como uno genera estreñimiento y el otro diarrea, al final, pues ese efecto adverso se llega a perder. Y es por eso que el magaldrato no es nada más que la combinación de ambos, el hidróxido de aluminio y magnesio, que generalmente se administra en una cucharada de 10 o 20 ml después de consumir alimentos y después el paciente se encuentra bastante tranquilo. Bien, ahora, ¿cuáles son las dosis? De 450 miligramos si queremos utilizarlo en tabletas y a dosis máximas de 900 miligramos con una frecuencia de 1 a
2 veces por día. Ese es el famoso magaldrato. Bien. Ahora, otra diferencia muy importante de esos medicamentos y que tenemos que tomar en cuenta es si son absorbibles o no son absorbibles. ¿Por qué? Porque a partir de ello vamos a entender más adelante los efectos adversos. Miren, los carbonatos, cuando hablamos de los antiácidos, son medicamentos absorbibles, se van a absorber. Por ende, son más propensos a dejarnos efectos adversos mucho más complejos que el magaldrato, porque estos no se van a absorber y aparte, como les dije, los efectos adversos pues se van a ir bloqueando uno al otro. Bien, ahora, indicaciones son justamente las mismas que les dije anteriormente: enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, hemorragia digestiva alta ulcerosa, síndrome de Zollinger-Ellison, una gastropatía por AINES, profilaxis por estrés y también infección por Helicobacter pylori. Por otra parte, ¿cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones van a ser hipersensibilidad al compuesto. Principalmente recordemos que el aluminio podía producir daño a nivel de los riñones. Y justamente lo que vemos, miren, hidróxido de aluminio en pacientes con insuficiencia renal no tenemos que utilizarlos porque podemos agravar mucho la patología a nivel de los riñones. Y acá viene el último, que es también importante, y es justamente lo que les decía, que iba en torno a que el medicamento iba a ser absorbible o no iba a ser absorbible. Primero, si hablamos de los carbonatos, ¿qué es lo que va a pasar? Que como estos medicamentos se van a absorber, ¿qué es lo que va a pasar? Si administramos mucho bicarbonato o carbonatos, vamos a elevar los niveles de calcio dentro del cuerpo del paciente, vamos a elevar los niveles de sodio, vamos a elevar los niveles de gases dentro del paciente. Y cuando elevamos estos niveles, ¿qué es lo que va a pasar? Que pasamos a elevar el pH porque estamos disminuyendo los hidrogeniones dentro del cuerpo. Y al elevar el pH en el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? O como lo conocemos como una alcalosis. Y como no se trata de los pulmones que están produciendo esto, sino es algo a nivel sistémico, pues va a ser una alcalosis metabólica. Entonces, muy, pero muy importante que se entienda, no se debe exagerar en la dosis con los carbonatos. Es por eso que es mucho más efectivo utilizar el famoso magaldrato. Bien, ahora, como les dije, efectos adversos: hidróxido de aluminio, estreñimiento, e hidróxido de magnesio, la diarrea. Principalmente el magnesio, ¿por qué? Porque el magnesio lo que hace es relajar la musculatura lisa a nivel de los intestinos. Pero como les dije, en combinación se bloquean estos efectos adversos en forma de magaldrato, doctores. Bien. Y de esta forma, pues podemos erradicar la acidez dentro de la mucosa gástrica. Bien, ahora sí, doctores. Tengo preguntas para ustedes, pero creo que ustedes también tienen preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, doctores. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces el bicarbonato de sodio se puede usar para un problema de acidez estomacal. ¿En qué cantidad? Porque por lo general lo que tienen en los seguros son los polvos, ¿no? Los en sobrecitos. Exacto. Sí, justamente lo más recomendable es utilizar las dosis que les estoy poniendo aquí. Siempre, cuando veamos cualquier medicamento, doctores, y siempre tenemos que utilizarlos en las dosis mínimas que se puedan utilizar, a no ser que el paciente, la clínica realmente sea bastante exagerada. Siempre tenemos que utilizar las dosis mínimas. Como cuando vimos la parte de la hipertensión arterial, iniciamos en lo más básico y posteriormente vamos subiendo hasta dosis más elevadas. Iniciamos, por ejemplo, acá carbonatos con 500 miligramos y si no funciona podemos subir hasta 1 gramo, pero siempre tenemos que tener cuidado con esta parte, que es el principal efecto adverso de los carbonatos. Por eso siempre se prefiere al magaldrato, que es la alcalosis metabólica, porque esto realmente es complicado debido a la absorción de los carbonatos. Pero lo ideal, como les digo, siempre es las dosis mínimas. Si hay algún tipo de presentación o un medicamento donde se encuentren trabajando, pues siempre la dosis mínima de acuerdo a la prescripción que esté en el medicamento, doctores. Doc, y Doctor, una disculpe la cosa, consulta. Ay. el carbonato, el hidróxido de aluminio, todo eso está indicado en pacientes gestantes. Acá vamos a ver que los carbonatos principalmente pueden estar indicados porque incluso muchas veces, a veces, no sé si ustedes alguna vez lo vieron de forma empírica, muchas veces las mamás
o tíos, abuelos y demás, recetan para calmar la parte de la acidez leche. Los carbonatos y los antiácidos, y estos antiácidos como los hidróxidos, se pueden utilizar, pero nuevamente, siempre tenemos que tener cuidado con esta parte. Los carbonatos, más que nada, utilizarlos como segunda elección si es que tenemos una paciente gestante. ¿Por qué? Porque podemos generar esa absorción que les dije, y esto es mucho más complicado en pacientes gestantes. Entonces, es mejor recurrir al hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio. Y más que nada, más que esto, incluso recurrir más que nada al pantoprazol en la paciente gestante, doctores. Doctora Gabriela, Buenas noches, doctor. Una consulta. Hay medicamentos que tienen omeprazol y también tienen bicarbonato, y el bicarbonato más o menos es en baja cantidad, unos 1680 miligramos. ¿Cómo actúa la combinación de estos dos? justamente actúa como les expliqué. Miren, ambos están en forma, el principio activo de esos medicamentos van a actuar de forma separada, pero al final nosotros ya conocemos cuál es el mecanismo de acción de esos medicamentos. Obviamente el omeprazol, ¿qué es lo que va a hacer? Inhibir la bomba de protones, y los antiácidos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a directamente neutralizar la parte de la acidez. ¿Por qué es buena en esta parte, la parte de los carbonatos, y por qué se los combina y por qué no generalmente encontramos, por ejemplo, una combinación entre hidróxidos con omeprazol? Justamente porque los carbonatos se llegan a absorber, y si estos se absorben, interesa un poco, pero no tanto la parte de consumirlos después de las comidas. ¿Por qué? Porque en este caso ya tendríamos un omeprazol que estaría erradicando esa parte, la parte del ácido, y básicamente es para neutralizar y básicamente ayudar a neutralizar la parte de la acidez a nivel del lumen gástrico, doctora Gabriela. Bien, Gracias, doctor. doctores, ahora Y, Doctor, sí, doctor, disculpe. Hay también el tema de lo que me decía del sucralfato, pero en suspensión. ¿Cuánto sería la dosis en suspensión? en suspensión. En suspensión en este momento no tengo el dato exacto. Lo que sí lo busco, y y más adelante cuando acabe la clase se los paso el dato de Mm, la dosis en suspensión. ya, No quiero gracias. equivocarme. Lo voy a anotar aquí, capaz lo olvido. Ya, sí. Siguiente pregunta. doctor, ¿y qué relación tiene la acidez? Creo que hablan de la acidez y la leche, que a veces no recomiendan tomar. ¿Qué relación tienen esos dos? Sí, eso también es algo importante. Ahora les digo. Creo que cuando hablas de la parte de la suspensión, justamente es lo que les mencioné, doctora, la anterior pregunta. Suspensión es justamente esto, hidróxido de aluminio y magnesio, lo que les dije. Con una cucharada de 10 ml o 20 ml en suspensión es más que suficiente. Termina de comer el paciente, una cucharada de 10 ml en suspensión, tranquilo. Generalmente 10 ml es suficiente. Si no funciona, 20 ml va a ser más que suficiente, doctora. Y la última pregunta, que era, ¿qué relación tiene la leche con producir directamente algún tipo de complicación? Esto, e incluso algunos libros lo llaman el síndrome de, de la leche, si no me equivoco, y ustedes lo van a encontrar así cuando busquen esto que les estoy diciendo. ¿Pero en qué consiste? En justamente el mismo mecanismo de los carbonatos. ¿Por qué? Porque la leche contiene elevados niveles de calcio. Sabemos eso. Ahora, si nosotros decimos, se me pasa o me siento más tranquilo cuando estoy consumiendo leche y ya no me duele el estómago, entonces consumo grandes cantidades de leche, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que incluso esta leche puede llegar a acumularse porque se va a absorber, y este calcio en exceso que puede producir, pues puede producir esta alcalosis metabólica, incluso solamente a partir de la leche, pero obviamente consumiéndola de forma diaria y de forma constante, justamente más que nada para aliviar esa acidez, doctora. El síndrome de la leche, el síndrome de la leche es lo que se llama. Doctora Giovanna, doctor, por favor, ¿puede repetir dosis en suspensión de magaldrato de sucralfato? Claro que sí, doctora. Cuando hablamos del magaldrato, la dosis, ¿cuál es? En suspensión, la dosis es de 10 o 20 ml. ¿A qué me refiero? A que generalmente es una cucharadita. Ahí viene la suspensión, y una cucharadita de 10 ml después de consumir alimentos. Más que suficiente para que el paciente no tenga acidez, y generalmente le decimos que siempre consuma todos los días eso después de las comidas. Es eso, o si no, podemos utilizar hasta 20 ml si es que está complicada la acidez, un poco más complicada, y generalmente con eso es más que suficiente. Pero la dosis en suspensión, mira acá dice, suspensión de hidróxido de aluminio y magnesio, una cucharada de 10 ml o 20 ml, más que suficiente, doctora. Bien, doctores. Perfecto, de nada, doctora Giovanna. Ahora sí.
Vamos, yo les voy a hacer preguntas. Ahora vamos a ver, creo que hay otra pregunta. Doctor, ¿y cuál sería la clínica en pacientes por sobredosis de omeprazol y bicarbonato? Gracias, doctor, doctora Giovanna. A ver, vamos a ver esta parte. Bien, cuando tenemos generalmente un paciente que tiene una alcalosis metabólica, ¿qué es lo que va a pasar? Que generalmente acá estamos encontrando el daño a nivel renal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos calcio en exceso, ¿cierto? Entonces, como decimos metabólico, generalmente es un daño a nivel sistémico. Por ende, acá tenemos que entender los sistemas buffer que tiene nuestro cuerpo para neutralizar o una acidosis o una alcalosis. En este caso, el sistema buffer que tiene nuestro cuerpo para eliminar el exceso de calcio y carbonatos dentro del mismo es a partir de los pulmones, porque el daño es a nivel sistémico. Entonces, ¿quién va a neutralizar? Los pulmones. Si sería, por ejemplo, una acidosis respiratoria, ¿quién neutralizaría? Neutralizaría la parte de los riñones a nivel metabólico. En este caso, a nivel respiratorio, ¿qué es lo que va a pasar? Que principalmente uno de los síntomas más característicos es que el paciente va a encontrarse con una respiración bastante agitada, una hiperventilación. ¿Por qué? Porque a partir de los mismos quiere eliminar la mayor cantidad de carbonato en exceso. Y al partir de lo mismo, de justamente respirar bastante rápido, ¿qué es lo que produce? Produce incluso una acumulación del dióxido de carbono en el cuerpo y esta a la larga trata de neutralizar esta alcalosis produciendo acidosis. Pero generalmente lo que van a ver en un paciente lo más característico es una respiración así, una hiperventilación, porque los pulmones quieren justamente regular y neutralizar lo que está ocurriendo. Dice, a ver, vamos con la siguiente pregunta. En caso de pacientes con radioterapia oral, ¿el sucralfato y el bismuto se administran como enjuagues o existe otra? Uy, ahí sí que no entiendo. El uso de en caso de pacientes con radioterapia oral, el sucralfato y el bismuto se administran como enjuagues o existen otras vías de uso recomendado. Las vías que yo conozco son justamente las que acabas de mencionar, doctor Pimentel, son las únicas que conozco, las que acabas de mencionar. Y las demás, más que nada, ya es en la parte de si se encuentra con radioterapia, es que depende de cómo se encuentra el paciente, de toda la sintomatología que tenga aparte. De ahí sí que no se puede decir algo de forma general porque tal vez se podría complicar. Y el paciente seguramente si se encuentra en ese estado, pues es algo un poco más crítico y más complicado, doctor. Perfecto. Gracias a ustedes por las preguntas, doctora Gabriela, doctor Pimentel. Perfecto, doctores. Muy bien, creo que quedó claro esta parte del tema. Y muchas gracias por las preguntas porque realmente así nos retroalimentamos todos, chicos. Bien. Ahora, doctores, preguntas para ustedes. Son solamente 5 preguntas, que es, primero, ¿cuál es el mecanismo de acción principal de los antiácidos? A. Inhiben irreversiblemente la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. B. Neutralizan químicamente el ácido gástrico. C. Bloquean los receptores H2 de histamina. O inciso D. Estimulan la secreción de prostaglandinas. ¿Cuál es la respuesta correcta, B. doctores? B, B. El ácido gástrico. Sí, doctor. B, excelente, doctores. Bien, los antiácidos actúan elevando el pH por reacción directa con el ácido clorhídrico sin afectar la secreción. Perfecto. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes es un antagonista H2? Omeprazol, sucralfato, ranitidina o misoprostol. ¿Cuál, doctores? Sí, doctor. C, C, ranitidina. muy bien, doctores. Y es mucho, mucho más sencillo. Doctora Nancy, doctora Carla, doctora Shea, muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque directamente los antagonistas H2 bloquean receptores de histamina en las células parietales, reduciendo la secreción ácida. Pregunta 3. ¿Qué efecto adverso puede asociarse al uso prolongado del omeprazol? A. Hipercalcemia. B. Deficiencia de vitamina B12. C. Bradicardia severa. O inciso D. Hipopotasemia, doctores. B. B, doctor. Muy bien. Deficiencia de la vitamina B12 porque el aumento del pH gástrico disminuye la liberación y absorción de la vitamina B12 ligada a alimentos. 4. El sucralfato actúa principalmente como A. Neutralizando el ácido. B. Bloqueando receptores H2. C. Formando una barrera protectora sobre la mucosa. O D. Inhibiendo la bomba de protones. Sí, C. sí, doctor. Doctora Nancy, C. Doctor Pimentel, C. Doctor Joel, doctora Carla, C. Y la respuesta es el inciso C. Excelente, doctores. Se polimeriza en medio ácido y cubre úlceras protegiéndolas del ácido y la pepsina. 5 y el último. El misoprostol se recomienda especialmente para A. Úlceras por AINES. B. Erge leve.
C, reflujo fisiológico o gastritis por estrés. El misoprostol se recomienda especialmente para qué, doctores. A, A, A. úlceras. Ah, doctor. Excelentes, doctores. Para úlceras pépticas por AINES. ¿Por qué? Porque los AINES bloquean justamente a las prostaglandinas y estos son análogos de las prostaglandinas, así que van a reemplazar las que se reducen con los AINES y van a proteger la mucosa gástrica. Y lo último, un caso clínico bastante corto que dice, un hombre de 58 años de edad acude por pirosis intensa, regurgitación ácida y dolor retroesternal postprandial de varios meses de evolución. Refiere que ha usado antiácidos con alivio solamente temporal, tiene antecedentes de artritis y toma ibuprofeno diariamente. Niega pérdida de peso, vómitos o sangrado digestivo. A la endoscopía se observa esofagitis grado C. El médico decide iniciar tratamiento de elección. ¿Cuál sería, doctores, el tratamiento de elección? A, ranitidina, B, sucralfato, C, omeprazol o D, antiácidos a demanda. ¿Y por qué, doctores? Perfecto. A ver, dicen, B, inciso A. sucralfato. A ver, tenemos un hombre de 58 años de edad que acude por pirosis, ya saben, está con ardor a nivel de epigastrio, regurgitación ácida y dolor retroesternal postprandial. Después de comer, generalmente tiene todo ese dolor de regurgitación de varios meses de evolución. Refiere que ha usado antiácidos, ya ha utilizado antiácidos con alivio solamente temporal. Tiene antecedentes de artritis y toma ibuprofeno diariamente. Niega pérdida de peso, vómitos o sangrado digestivo. A la endoscopía se observa esofagitis grado C. El médico decide iniciar tratamiento de elección. ¿Cuál sería, doctores? Ahora sí. En este Sucralfato. caso sería la ranitidina, doctor. Me imagino que podría ser la combinación con el sucralfato para poder, ¿qué se llama? Proteger tal vez y inhibir, como tiene sangrado, inhibir por completo el tema del ácido clorhídrico. Muy bien, Yo, doctora. Doctor Pimentel dice inciso C. Doctora Carla C. ¿Por qué dicen el El inciso C, doctores? yo digo el inciso B Yo porque digo se el observa sucralfato. angiofatitis grado 3. Con el sucralfato podemos proteger, ¿no? Una úlcera producida por los AINES también. Bien, un poco por la parte de la úlcera, pero acá, por ejemplo, miren, niega pérdida de peso, no hay, sí hay una esofagitis, pero no hay sangrado digestivo. Miren, no hay sangrado digestivo. Vómitos, doctor Joel, inciso B. Bien, acá tenemos que irnos más que nada por la más sencilla. Miren, primeramente vamos a ir descartando de a poco. El paciente, primero, ¿cuál creen que es la causa de su dolor? ¿Cuál es la causa? Los AINES. Los Ay, no. AINES, correcto. Aparte. Ahora, ¿ha usado antiácidos? Lo ha hecho, pero no han funcionado. Entonces, el inciso D lo descartamos. No nos sirve el inciso D. Ahora, de igual forma, tiene una esofagitis grado C, pero no vemos un sangrado digestivo en el paciente. Tampoco ha habido pérdida de peso ni absolutamente nada que nos indique un sangrado bastante masivo y abundante. Por eso, por ende, de esa parte, el sucralfato tampoco sería tan ideal. Sí sería ideal realmente si hubiera un sangrado masivo, nos ayudaría bastante. Por ende, solamente nos quedarían dos opciones, omeprazol y ranitidina. Ahora, ¿cuáles dije de estos que es el de primera línea, doctores? El El omeprazol, omeprazol. pero no combinarlo con AINES. Omeprazol, doctor. Era constante. El omeprazol, correcto. Y justamente es eso. Miren, el paciente presenta enfermedad por reflujo moderada a grave, esofagitis grado C. Los IVPs como el omeprazol son el tratamiento de primera línea porque inhiben la bomba de protones, reduciendo la secreción ácida de forma potente y sostenida. Ranitidina es menos eficaz. Sucralfato no es tratamiento principal para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y antiácidos solo van a aliviar los síntomas leves de forma temporal. Al final el paciente ya lo ha hecho y no le ha funcionado, doctores. En este paciente, además de iniciar IVP, es fundamental evaluar el uso de ibuprofeno, ya que los AINES pueden exacerbar la lesión de la mucosa y complicar el cuadro, por ello la C. Excelente, doctora Carla Ticona, excelente. Aparte de ello, obviamente, tenemos que decir al paciente que tiene que dejar el ibuprofeno y lastimosamente, como tiene artritis y requiere un tratamiento analgésico de forma crónica, pues cambiar ese ibuprofeno por otras opciones terapéuticas que no sean AINES, porque si no la gastritis va a seguir agravando, van a aparecer úlceras pépticas y incluso una hemorragia digestiva alta a la larga. Bien, doctores, excelente. Entonces, con esto llegamos al final de la clase. Espero mucho que Doctor, les haya gustado la clase, doctores.
Doc, una consulta. En cuanto a los últimos grupos, los protectores gástricos y los antiácidos, ¿tienen algún tiempo em, de vida, digamos, en el organismo, como en el caso de los antagonistas del y del otro grupo que se quedaban por 3 y 4 días después de la administración del medicamento? Excelente. La mayoría de ellos no tiene un tiempo así de que va a retener en el cuerpo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de los hidróxidos, como les dije, no se absorben, entonces de esa parte el tiempo de acción dentro del cuerpo no estaría presente. Lo otro, de los carbonatos, generalmente a dosis indicadas no hay ningún tipo de problema. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando se administra dosis más elevadas, principalmente, pero de los carbonatos. De los otros no hay ningún tipo de problema, doctora. Bien, doctores, esta presentación igual como les dije, se las voy a pasar para que se la puedan imprimir, para que puedan repasarla y para que puedan revisarla ahora mismo. Y la grabación el día de mañana yo creo que va a estar temprano, creo que hasta las 12 ya se suben las grabaciones, pero más seguro mañana temprano les escribo diciéndoles y confirmándoles las presentaciones. Sí, doctores, y con esto llegamos al final de la clase. Que tengan una excelente noche, que tengan un excelente fin de semana, doctores. Vayan a desestresarse, también no se olviden de estudiar. Pásenla bonito y los que están en Bolivia creo que tenemos que votar este fin de semana, si bien, si bien no me equivoco. Así que nada, nos vemos hasta el día lunes, doctores, con el tema de los AINES. Hasta luego, doctores.